¿Qué onda, gente? Sean bienvenidos a este su podcast favorito de ciencia, El Menester de las Luciérnagas. Ya saben que yo soy Dan y el día de hoy estamos con una amiga muy especial. Ella es Alma. Hola, Alma, ¿cómo estás? Hola a todos, bien, bien. ¿Y ustedes cómo están? Bueno, no me pueden responder, pero yo sé que bien. Hiciste lo mismo la otra vez. Ah, ¿en serio? Sí, sí, sí. Bueno, contexto. Alma, ustedes recordarán que no es la primera vez que está por aquí. Ya una vez cotorreamos sobre algunas cosas de terror por ahí. ¿Te acuerdas de qué estábamos hablando esa vez? Esa vez estábamos con Lili de Biologando y estábamos hablando de brujas y plantas medicinales. Pero ella no apareció en el episodio, ¿sí? Una vez estábamos hablando de cosas de terror con eso. Ah, no es cierto. Una vez nada más hablamos de cosas de terror, es cierto. Y después nada más, después fue la primera vez que nos conocimos. Ah, ¿Por qué? Pues el para que... episodio que se perdió y que yo nunca estuve en Spotify, pero bueno. Pero ya estás, si estás escuchando esto es porque estás en Spotify. No, no es cierto, no está ese capítulo que yo recordé. Pero bueno, supongamos que sí está y que ya lo dejamos en el pasado, pero mi rencor es real, entonces no lo sé. Bueno, vamos a entrar en contexto, banda. Para quienes no conozcan a Almita, ella es una muy buena amiga que tiene un proyecto de divulgación llamado Soul Biol. Y por alguna extraña razón, oye, fíjate, qué coincidencia, el capítulo anterior se llama Almas en Pena y Sí, es cierto, ajá. tú te llamas Alma. Siempre estoy en pena, sí, sí, sí. No, Todo completo. pero no sabemos por qué. Quién sabe si vamos a meternos en esos temas en esta ocasión, pero ¿por qué a Alma la siguen tanto cosas raras? Porque a cada rato te espantan, ¿no? No, no a cada rato. Más bien me gusta recolectar historias. O sea, sí han pasado un par de cosas que según yo no son heavy ni nada, son así como de, ay, de repente veo una sombra, uy, y ya. Pero también me gusta escuchar muchas historias. Es que es algo que me encanta. Entonces siempre ando preguntando, ¿qué les pasó? Y ya saben, pues en las noches, ¿no? De, a ver, cuenten qué ha sido lo más paranormal y así. Entonces, pues uno se va enterando de un montón de cosas y pues me gusta también contarle esas historias a mis compas porque pues luego se arma el coto chido. Oye, pero ¿era tuya la historia, la del el borrego que se paraba? ¿O qué era? ¿Te No, acuerdas? es el de la mamá de un amigo. A la bestia, pero si es real. Pero no era un borrego que se paraba, es que la del borrego es otra. La que se paraba en esta ocasión era un becerro en dos patas y se echaba a correr y después desaparecía entre la milpa. No mames. Bueno, vamos a entrar a esto de lleno. Oye, bueno, es que justo creo que lo que quería decirte era que en el contexto de, pues que Alma es una muy buena bióloga de campo, es muy entrona, le encanta andar puerca y no bañarse, porque siempre anda de, Eso es de muchos biólogos, no sé si necesariamente mío, pero de biólogos es. Si una sí, vez se acercan a su biólogo de confianza, pregunten si se bañó. y o huélanlo. Y sabrán, por ejemplo, yo a veces no me baño y eso que yo no ando en el campo, ¿verdad? Pero Alma es guía de ecoturismo. Recientemente te dieron una certificación, ¿verdad? Ah, sí, bueno, tomamos un diplomado hace, ya la verdad no me acuerdo si hace un año o 2 años, pero fue tiempo pandemia. Y me dieron recientemente la credencial que me certifica como guía de turismo orientado a la naturaleza con actividad específica en interpretación ambiental. Entonces es básicamente eso y es pues ante la Secretaría de Turismo del país. Ah, perro, ¿cómo se quedaron, eh? Ni siquiera se acuerdan de todas las palabras que dijo. Está muy largo, ¿no? Esa certificación, ese... Sí. Es que eso es como como tal cual, ¿no? Lo que te acredita. Pero pues así para palabras generales, guía de naturaleza. Ok, ok. Y fíjate, También están.
¿Qué? Porque también están los guías culturales, que son los que luego vemos en, por ejemplo, Chichen Itza o ruinas o museos. Ellos son guías culturales. Y también están los guías generales y están los guías que se especializan en diferentes cosas en cuanto al turismo alternativo. Entonces hay unos que son específicos para rapel, otros para kayak, otros para alta montaña, etcétera. Entonces hay muchísimas, ¿no? Pero básicamente es eso, guía de naturales. ¿Y cómo tomaste o cómo llegaste a este diplomado? Supongo que te costó, ¿no? ¿Es caro, es difícil de encontrar? ¿Cómo está ese rollo? Son caros, sí. Bueno, obviamente yo no tengo un alto poder adquisitivo, entonces pues todos los diplomados para mí son caros y casi inaccesibles. Pero yo no estuve muy bien enterada de cómo fue que se dio esta oportunidad. Yo simplemente vagaba por el mundo de la tristeza y la vida adulta. Y en alguna ocasión realizamos un evento aquí en mi casa que era un bazar y llegaron unos compas de mi novio y entonces al parecer ellos hablando algo así, ya le había comentado anteriormente que quería tomar una certificación, pero pues nunca se había dado la oportunidad por los dineros, los dineros. Y entonces al parecer ellos que están en una comunidad bastante cercana al Nevado de Toluca, justamente se les dio la oportunidad de tomar este diplomado de manera gratuita, pero tenían que juntar un número de personas. Y entonces, pues al no juntar de la propia comunidad, pues estaban desesperados porque ellos querían tomar la oportunidad, pero no querían que se cerrara el grupo, entonces empezaron a buscar gente de fuera. Entonces llegaron conmigo y fue así como de, no manches, yo esto lo busqué desde hace 3 años y yo no había podido, ¿no? Y entonces, pues yo les dije que yo no era de allá, obviamente. Me dijeron, no, no hay pedo, pues ve y platica con los instructores y pues a ver qué te dicen. Y entonces, pues me armé de valor, me fui y me quedé. Y entonces, pues de cierta manera el diplomado me salió gratis, pero pues aún así, no me acuerdo cuántos meses nos echamos. Entre 3 y 4 meses de la capacitación diario, bueno, de lunes a viernes y pues obviamente también algunas prácticas de campo y así, porque pues tienes que ver muchas cosas para esta capacitación, desde qué es el turismo, servicio al cliente, cadenas de valor, costos, actividades en áreas naturales, sobre todo porque en este diplomado nos centramos en el trabajo en ANPs, en áreas naturales protegidas, entonces pues hay reglamentos que son muy específicos, ¿no? Y actividades que también son muy específicas. También vimos esa parte, manejo de grupos, guianza, interpretación ambiental, educación ambiental, o sea, son como que muchos temas que componen básicamente todo el trabajo que tiene que hacer el guía. Y pues ya nos echamos todos esos meses y al finalizar pues ya me dieron mi diploma y pues obviamente por la pandemia y todo esto pues se tardó mucho en todo este trámite, ya saben, ¿no? Gobierno y trámites y así, luego pandemia, peor tantito, entonces pues tuvieron algunos inconvenientes por ahí con algunas credenciales, pero pues ya nos las acaban de entregar y entonces ahora sí soy oficialmente guía. Eso, o sea, ya lo eras, porque pues chambeas de eso un montón, solo que pues papelito manda, ¿no? Papelito Como sabemos, oye, pero qué chido, la neta, qué buen pedo que se te dio esta oportunidad, o sea, bien merecida lo tienes, porque, pues como decías, ¿no? O sea, no es tan fácil acceder a ese tipo de cosas, pues la neta sí necesitas desembolsar un buen varo, y pues a final de cuentas llegaste ya a ese momento de certificación gracias a pues toda tu chamba, porque pues obviamente si se te hubiese abierto la oportunidad y no supieras hacerlo, pues no te la dan, ¿no? Pues quién sabe la neta, pero más bien sí fue como algo extraño, ¿no? En el sentido de que, o sea, les voy a ser sincera, yo una semana antes estaba en un cuadro de ansiedad y depresión muy cabrón y entonces estaba yo llorando así a mares, ¿no? Porque me sentía muy fracasada por la vida y en fin, todas estas cosas que se te juntan cuando eres adulto. Y entonces yo estaba llorando mucho y me sentía muy mal y de repente a la siguiente semana fue así como de, lo que habías buscado de repente llegó y de una manera muy inesperada, ¿no? Porque, o sea, ni siquiera estábamos haciendo algo relacionado al turismo, no estábamos conectados con personas, no sé, ¿no? De dependencias, instituciones, ONGs, etcétera. Simplemente fue porque pues unos compas llegaron y fue así de, pues mira, está esto y necesitamos gente. Y yo así de,
qué raro, pero bueno, va. Entonces, sí, te lo juro, yo no me acuerdo cómo sobreviví esos meses porque no tenía trabajo. ¿Cómo pagué la renta? ¿Quién sabe? ¿Cómo comí? ¿Quién sabe? Pero la sobreviví. O sea, bien Fue extraño, pero La Rosa de Guadalupe. sí, yo llegaba y veía ahí una rosa, ¿no? Y yo, ¿qué está pasando aquí? Entonces, sí tengo como de repente algunas cosas, realmente no recuerdo qué era lo que pasaba, te lo juro, yo no me acuerdo cómo sobreviví esos meses, pero sobreviví y aquí andamos. Muy bien, eso es lo importante, que aquí andamos. Oye, pero entonces me surge la duda, o sea, chambeando como guía de turista y con toda esta chamba que tienes de, pues de fuera, ¿no? O sea, de estar yendo a la naturaleza, precisamente porque tienes que conocer algo para poderlo interpretar, tienes que conocerlo, no nada más en la parte teórica, sino también en la parte física, no real. Eh, ¿Podrías decir que tú acampas mucho? ¿Para ti es muy común acampar o no? Por temporadas. Por temporadas es muy común acampar, pero generalmente lo que hago es más senderismo, es decir, actividades de un solo día, porque realmente hacer camping es bastante pesado y sobre todo pues cuando tú llevas a cierto grupo de personas son tu responsabilidad porque tú eres el responsable del guía. Aún así tú firmes responsivas, etcétera, o sea, todo sigue estando a cargo de ti, ¿no? Y entonces hay personas que tienen más experiencia, hay otras que no. Entonces, pues es como una especie de camino que te tienes que hacer para llegar como a los clientes que tú deseas, ¿no? Así como la divulgación, ¿no? Hacia tu público que quieres. Entonces, acampar sí me gusta mucho, pero también conlleva en primera más gasto y en segunda más responsabilidad. Entonces, cuando yo manejo grupos, trato de que los campamentos sean menores y que nuestras actividades sean más de un solo día y senderismo. Ok, sí, sí, sí. Justo hace poco platicábamos con Suso, un saludo al buen Suso, y nos platicaba de su, pues este proyecto que tienen de Turipache Wildlife Expeditions, que se los llevan al Amazonas, ¿no? Bueno, que se llevaron ya un grupo una vez al Amazonas y nos estaba contando como todo el rollo, el scouting que se echaron ellos, los Turipaches, para ver cómo estaba la zona y ya después terminó diciéndonos que era una parte muy pequeñita de todo el scouting que ellos hicieron. Al final de cuentas, para el público era mínimo el recorrido, porque precisamente el llevar a gente a más lugares implica mayor riesgo, que además no hay mucha gente, a veces hay gente que pues no está acostumbrada a, pues como ustedes, ¿no? Que se la pasan caminando en el cerro. Entonces se vuelve más complicado y un poco más peligroso de repente. Pero lo que yo te quería preguntar con esto del camping es que pensando en lo que comenzamos a hablar, ¿cuántas veces te han pasado cosas, llamémosle extrañas, tal vez no tan fáciles de explicar, mientras has acampado? O más bien, ¿te ha pasado algo medio extraño así en la noche? Ahorita estoy tratando de recordar, pero, o sea, han sido en general cosas graciosas o cosas de gente borracha, ¿no? Este, una vez sí recuerdo que estábamos acampando, estaba lloviendo bastante fuerte, entonces salimos a colocar unas lonas arriba y pusimos unas como polines, bueno, sí, unas tablas de madera, ¿no? Para que se detuvieran. Y de repente en la noche sonó un estruendo bastante fuerte y cuando salimos, justamente la tabla se había caído al lado de nuestra tienda, o sea, otro poquito más y nos cae encima. No cuenta como paranormal, pero pues sí fue así como de, porque la lluvia estaba torrencial. De ahí afuera, a mí que me haya pasado, no. O sea, recuerdo que más bien entre nosotros, pues cotorreando y así nos asustábamos y contábamos historias y de, mira lo que está ahí, la sombra y así, ¿no? Pero algo así que haya sido como muy denso, no. Solo recuerdo que en una ocasión estábamos en una fogata, pero eso fue, si no mal recuerdo, con mi familia. Y entonces empezaron, yo me empecé a mover del lugar porque el humo me seguía. Y entonces recuerdo que en ese entonces dijeron así como de que cuando te sigue el humo,
es algo como de mala suerte o como que la muerte te está siguiendo, no sé, algo así, no recuerdo exactamente qué significaba, pero que el humo te seguía era algo malo. Y yo así me cambiaba de lugar y me seguía el humo y me movía hacia otro lugar y me seguía el humo, pero solo a mí, o sea, solo a mí me llegaba así como el humo tal cual y a los de al lado no, entonces yo conforme me iba moviendo así el humo me iba persiguiendo. Fue algo extraño y ya tiene como, no sé, 10 12 15 años tal vez, no No, recuerdo, pero hombre, sí tiene muchos años. todo esto era Y ya. monte todavía. Sí, no manches. Oye, pero es que, fíjate que, ¿te acuerdas que alguna vez, bueno, no alguna vez, una vez más bien, cuando estuvimos allá en Playa del Carmen, compartiendo con otra bandita divulgadora, que les mandamos un saludo a todos y todas porque son un chingo y no los vamos a decir uno por uno, pero ¿te acuerdas que platicábamos sobre, hubo un momento que dijimos, a ver, biólogos, ¿qué ha sido lo más acá que les ha pasado en campo, ¿no? En una práctica de campo, en un muestreo o algo así. Sí, sí, sí. Pero Acá pues cosas, ¿no? Ajá. en ese, ajá, no salió algo como paranormal, sino salió algo pues más denso, ¿no? O sea, que a mí me da mucho más miedo que un fantasma, Sí, 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 claro. pues uno de esos personajes que se dedica a la venta y pues producción de ciertas hierbas. Entonces, chinga, ¿por qué se levantó mi mano? ¡Wow! Bien raro, yo también lo vi y yo, ¡Wow! O sea, no manches, neta, mis dos manos están acá, no, no le piqué en ningún lado. fue la virtual ahí. ¡Qué loco! ¿Ha de haber sido que hice esto? No sé. No sé, pero sí fue tu manita y yo, ¿por qué está levantando la mano? Me quiere decir algo bajita la mano, pero no. Pues si ibas a poner algo así como de, léete una historia fake para clickbait. No manches, neta, o sea, en buen pedo no estamos haciendo esto a propósito. Supongo que ha de ser algo de reconocimiento inteligente que ha de tener Zoom. Y tú, Sí, 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 ahora sí. vas a estar toda la noche así. Sí, ¿ya viste? Ok, pero hace ratito, bueno, cuando veas la repetición, ya te das cuenta si hiciste como un comando o algo así. Sí, sí, sí. Órale, bueno, tecnología. En fin, entonces, pues sí, está más cañón eso, ¿no? O sea, tú has tenido más, no recuerdo que si tú, sí, sí recuerdo que tú dijiste algo, porque de ser sincero, muchas cosas que dijeron ahí diferentes compas biólogos que les tocó ver o presenciar, pues me impactaron, ¿no? Pero tú sí contaste algo, ¿no? Sobre esas situaciones medio raras. Sí, pues, por ejemplo, en una ocasión, no haciendo un scouting, estaba trabajando con una consultora para ver unas cuestiones en algunas presas. Entonces, en una ocasión llegamos y pues salió gente de la comunidad. Nosotros ya teníamos permiso de una de las autoridades de los gremios que estaban ahí en esa comunidad. Pero al parecer, pues en este gremio, como en todo, pues había como quien estaba de acuerdo y quien estaba en desacuerdo. Cuando nosotros llegamos para hacer los análisis del agua, pues salió un señor así como que a preguntarnos que quiénes éramos, bueno, a increparnos, ¿no? Más bien de que qué hacíamos ahí, qué queríamos, si teníamos permiso, si no teníamos permiso. Y por más que le mostramos así como que el oficio firmado y todo esto, pues el señor empezó a tomar una actitud bastante violenta y llegó el punto en el que nos dijo, o se van de aquí o traigo a los demás con machetes. Entonces nosotros nos faltaba así como súper poquito para terminar los análisis. Entonces continuamos y ya de repente vimos que empezaba a llegar gente con machetes. Entonces fue así como de, ok, ya nos vamos. Y entonces lo único que dijimos fue, ¿sabe qué? Somos estudiantes, nosotros estamos haciendo pruebas, esto no tiene, porque aparte más como que con esa dependencia. Y a nosotros les decíamos que no, que nosotros veníamos de la universidad, de diferentes universidades, que éramos estudiantes, que no sé qué, que shalala, shalala. Y pues bueno, para evitarnos de problemas, pues tuvimos también que irnos, ¿no? En esa ocasión. También ha habido otras ocasiones en las que haciendo scoutings, pues de repente la gente te dice es que ya no subas más para allá o no vayas hacia ese lado o no te pares en ese paraje porque pues, no sé, hace unos años antes había, ¿cómo se llaman? Como carriles para aterrizaje de avionetas.
Ajá, Ajá, entonces, como... Ay, como... Tienen un nombre, ¿no? En ¿cómo se específico. llama? Helipuerto, algo así. Ajá, sí, Ajá. sí, sí. Bueno, sí, ustedes me entienden, ¿no? Saben a qué carriles me refiero. Entonces, pues era así como de que ya no vayas para allá porque allá pasa esto, o de repente es como que no te vayas por esa calzada, no te vayas por esos senderos porque hay banda que asalta, o de ese lado te encuentras con los talamontes y así, ¿no? Entonces, pues de cierta manera cuando uno hace scoutings y le gusta trabajar en áreas naturales, pues también te atienes mucho como a ese tipo de cuestiones, ¿no? Más allá de que si la comunidad te permite la entrada o no, también es la cuestión de la seguridad, porque pues sí, ¿no? Justamente de repente tú no sabes y de repente te va a salir alguien, pues, Con un machete, ¿no? que no debiste ver, ¿no? O que tú no tenías tal vez que estar en esa área. A una amiga, ella sí me contó varias historias, ella estuvo trabajando en Guerrero y a ella sí le tocaron cosas bastante fuertes, o sea, yo lo que he vivido siento que ha sido muy leve a comparación de lo de ella, pero me acuerdo mucho de una historia que me contó, que fueron a alguna parte de la sierra en Guerrero, estaban creo monitoreando jaguar o algo así, y cuando venían de regreso los pararon como un retén en la carretera, y entonces dice ella que pues pararon la camioneta, ella era la única mujer, y de repente abrieron todas las puertas y los encañonaron a todos y les empezaron a gritar, les empezaron a decir que qué hacían ahí, que se bajaran y empezaron a jalonearlos a todos, y pues ella estaba bastante asustada, obviamente, ¿no? Entonces dice ella que pues en algún momento dejó como que de pensar y solo pensaba en me van a matar. O sea que fue tanto el shock que incluso la misma gente que los estaba encañonando pues le estaba diciendo casi como de reacciona, no te vamos a hacer nada, pero necesitamos que nos digas no sé qué, y vamos a checar todo y así, ¿no? Que los bajaron y pues checaron su camioneta, vieron que al parecer no llevaba nada y pues nada más creo que le dieron un cachazo a uno de los chavos que andaban con ella, los dejaron subirse y fue como, quédense aquí un rato, en tanto tiempo se pueden ir, van a ver una señal y pues ustedes digan que ya pasaron y no sé qué, ¿no? Y entonces pues que los dejaron ahí, o sea, todos en shock, ¿no? Todos así como, y entonces te quedas como con ese sabor de boca de, nunca me ha pasado algo tan cañón, pero aún así puedo entender cómo te sentiste en ese momento, ¿no? O también te da el miedo de repente. Nosotros apenas fuimos a hacer un scouting al Nevado de Toluca y subimos como a las 3 de la mañana. Entonces, pues justamente unos días antes, un guía de por allá le notificó a las oficinas de la CONAM, de aquí del estado, que los habían asaltado en alguna de las aristas, igual en la madrugada. Y después me enteré de una historia de que en el albergue alpino, al parecer hace unos años, también como que asaltaron a unas personas que estaban como cuidando el área y que los amarraron y los fueron a encontrar como al día o a los 2 días o algo así, ¿no? Y entonces cuando subimos, pues yo iba con el miedo, ¿no? De nos asaltarán, traemos equipo, traemos esto, no sé, está raro, ¿no? Y ya cuando llegamos arriba, yo así, o sea, se veía todo oscuro y solo la ciudad así a lo lejos, ¿no? Y volteabas y veías solamente la penumbra. Y yo, sí me bajaré del coche, no me bajaré, ¿qué haremos? O sea, me empezó a entrar el miedo porque yo también pensé, yo dije, somos los únicos, la policía de alta montaña estaba dormida, porque pues quién sube a esas horas, ¿no? Y entre semana, muy poquitos, la verdad. Chale. Entonces, como que sí me entró el miedo, pero fue así como de, pues bueno, vamos a intentarlo y ya nos bajamos. Y de repente llegaron tres perritos y los tres perritos como que nos empezaron a custodiar y yo sí, y no con los perros yo me sentí súper segura. No sé por qué, pero fueron así como angelitos que llegaron y pues ya, ¿no? Pues ya nos la echamos, pero pues aún así, ¿no? Tú sabes que hay ciertas áreas en las que puede llegar a pasar cualquier cosa. Sí, no, y es que aparte es algo bien, la neta, bien triste y bien feo que pues no puedas estar en un área natural aquí en los Méxicos, porque pues muchas de estas áreas las utilizan pues para hacer sus mañas, ¿no? Para hacer cosas que pues al Chile solamente ellos saben qué rollo. Por ejemplo, ahorita que estabas contando eso de que subiste, pues se me vino a la mente de ahí cerca de mi rancho.
que bueno, también está cerca del tuyo, porque a final de cuentas estamos como más o menos a la misma distancia, las lagunas de Zempoala, ¿no? Que Ah, sí. Uy, sí, sí, sí. ahí, o sea, a mí me encantaba ir a las lagunas de Zempoala. Ahora sí que en mis tiempos, cuando no había tanta delincuencia, ¿verdad? Estaba muy bonito porque pues era en un lugar donde pues, te dabas ahí tu rolecito y sí estaba como la zona turística, pero pues a uno que sabía pues medio caminar ahí un poquito en el bosque, pues te ibas, te alejabas y te lanzabas, ¿no? Por ahí. Pero pues sí, de hace algunos años para acá, me acuerdo que ya nos decían en la facultad, porque pues incluso había prácticas de campo ahí en esa zona, y nos decían no vayan para allá porque pues han estado desapareciendo personas, ¿no? O sea, Ajá. o sea, a mí no me ha tocado nunca ver algo así de fuerte, no, nunca he estado cerca, salvo una vez que, bueno, justo una amiga que esta historia ya la he contado muchas veces. Esta es una que todos se saben. Prueba de nuevo. No, pues tengo una amiga que hizo su tesis, bueno, su tesis de licenciatura fue un muestreo, un listado de herpetofauna, o sea, anfibios y reptiles de algunos puntos justo ahí en la laguna de Zempoala. Entonces, con ella íbamos cada mes, 2 veces al mes íbamos pues, a darnos el rol y a buscar víboras, lagartijas, renacuajos, etcétera. Entonces, en una de esas me acuerdo que nos fuimos por una vereda donde no nos habíamos ido antes, y también es muy común que en esa zona estén los talamontes. Para quienes no sepan qué son los talamontes, pues es gente que de manera ilegal se dedica a tirar árboles para vender la madera. Todo esto obviamente turbo ilegal, y debido a que es ilegal, pues tienen o suelen estar armados para pues, defenderse, ¿no? Entonces, escuchamos que había talamontes cerca de donde andábamos caminando y fue como, güey, la neta, vámonos, porque pues esa gente no sabes cuál va a ser su reacción, no sabes si van a hacer como si nada, si les va a molestar que los estás viendo, si van a pensar que eres una amenaza. Entonces es como, pues vámonos, vámonos ya, ¿no? O sea, eso es creo que lo más cerca que he estado, pero precisamente, pues está bien gacho, ¿no? Porque pues, ya no puedes ir tranquilo a ningún lado. Sí, de hecho, ahorita que estabas hablando de eso, me acordé, el año pasado nosotros estuvimos trabajando por un par de días con una doctora que justamente es de Morelos, pero ahorita está trabajando en el File Museum y ella es liquenóloga, ¿no? O sea, una chingona en líquenes. O sea, yo aprendí muchísimo en esos días que estuve con ella. Y aparte, muy buena persona y un mujerón, mujerón. Pero ella estuvo muestreando varios lugares de aquí del estado. De hecho, el Estado de México, si no me recuerdo, es el estado que tiene más áreas naturales protegidas. Y eh, ella quería empezar a trabajar con líquenes que estuvieran asociados a bosques de encino. Entonces estuvimos muestreando en varias reservas de aquí, pero pues ya saben, Estado de México tanto tiene municipios bastante bonitos que son muy turísticos, pero Estado de México también se caracteriza por ser focos rojos en muchos lugares. Entonces fuimos a una reserva que está en uno justamente colindando con, si no me recuerdo, 4 o 5 municipios, y uno de ellos es uno de los focos rojos más grandes de aquí del Estado de México, de los más peligrosos. Empezamos a subir a la reserva y pues obviamente nos acompañó personal de la Secretaría de Medio Ambiente y de la Coordinación de Medio Ambiente, etcétera, ¿no? Entonces iban guardaparques con nosotros. Entonces, conforme íbamos subiendo la montañita, la loma, el cerro, pues cada vez se veía más, o sea, se veía más peligroso, ¿no? En primera, porque de repente veías que ya no, las calles ya estaban bastante cerradas, ya todos eran callejones, la gente se te quedaba viendo, todos salían a ver quién estaba pasando, pues obviamente a los guardaparques ya los conocían, ¿no? Pero de todas maneras, cuando llegamos así hasta el final para la entrada al área natural, ellos nos dijeron, 2 se van a quedar en la camioneta, no podemos quedarnos mucho tiempo, no se separen, todos tienen que estar así a mi vista, así a tantos metros, ¿no? O sea, yo no
yo todo el tiempo, yo como guardaparque tengo que estarlos viendo a todos al mismo tiempo, entonces no se separen, vayan juntos. Entonces de por sí la tensión que se sentía al ir subiendo y ver cómo cambiaba totalmente como el ambiente en las casas de alrededor, ya cuando estabas ahí te dijeron eso, fue así como de, no manches, ¿no? Y entonces nos dijeron, o sea, fue como un no corremos peligro, pero de todas maneras los riesgos siempre están. Entonces, pues a lo que venimos, rápido y vámonos. Entonces yo en otros días anteriores nos echábamos así horas de muestreo, ¿no? Y en esa ocasión yo creo, la verdad, si no mal recuerdo, fueron menos de 40 minutos que estuvimos ahí. Fue así como de, ¿sabes qué? Nada más vamos a estar en este punto, o sea, sí me gustaría ir más para allá, pero tal vez las condiciones no sean las ideales. Entonces nos estuvimos en un área y nos regresamos y ya cuando íbamos bajando, pues toda la gente, ¿no? O sea, yo incluso llegué a ver cómo se estaban comunicando entre las personas de ahí, ya se van, ya se van. Entonces, pues fue así como de, no, pues te sorprende la cantidad de áreas naturales protegidas que también están en colindancia con áreas que son consideradas focos rojos, ¿no? Pero también cuando tú estás en este tipo de trabajo de campo, y no solamente para muestreos en el ámbito científico, sino también en el ámbito de la divulgación, de los talleres, de la comunicación de la ciencia, pues te das cuenta de que son varios factores más bien que se conjuntan y entonces pues ciertas cosas llevan hacia que las personas repitan o más bien ejerzan violencia sobre otras personas o sobre la misma comunidad o sobre el ambiente, etcétera, ¿no? Entonces siento que a veces son cosas que incluso nosotros como científicos, como miembros de la academia, del gremio, olvidamos, ¿no? Y simplemente pues pensamos en ese lugar está bien feo, bien olvidado por Dios, yo para qué quiero ir allá, ¿no? Y cuando tú estás ahí te das cuenta de que en realidad son muchas áreas de oportunidad, pero que justamente ¿quién se va a preocupar por eso? ¿Quién, quién va a tener ahora sí que los pantalones para poder hacerlo, ¿no? ¿Quién va a tener esa paciencia, esa tolerancia, quién va a tener todas esas virtudes y capacidades para de verdad poder estar en un área en la que sientes que al mismo tiempo corres peligro, pero que tú sabes que es necesario que alguien lo haga, ¿no? Entonces, no sé, fue una experiencia muy, muy enriquecedora, bastante rara, y sí fue así como de, ok, después de este susto, por unas chelitas para dormir. Ya. Lo que deja, ¿no? Ah, no, es que primero es lo que deja y luego lo que apendeja. Pero oye, justo hablando de eso, con todo este contexto que estabas dando, la vez pasada que te digo que cotorreamos con el Suso, él me mencionó un término que yo jamás había escuchado, no sé si tú lo conozcas, que es la narcoconservación. O sea, yo dije, a ver, ¿qué? Y pues básicamente eso, ¿no? O sea, me explicaba que, porque yo le pregunté, güey, ¿qué es lo más cañón que les ha pasado en estas expediciones que dan al público? Bla, bla, bla. Yo me estaba esperando que me dijera, no sé, pues alguien le mordió una serpiente, este güey se cayó de no sé, de algo, lo que sea. Pero no, me dice, el narco, güey. Y fue como, la bestia, pues sí es cierto, o sea, ¿no? O sea, platicando justamente de lo que tú estás diciendo, pues es como, hay muchas zonas en las que es difícil acceder, es difícil hacer, sea lo que sea, ya sea trabajo turístico, sea investigación, bla, 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 por esa cuestión. Y que existen áreas que están protegidas, pero no tanto porque la gente las respete por ser área natural protegida, sino porque son cuestiones que el narco controla y pues obviamente nadie se quiere ir a meter ahí y no es que esta gente diga, sí, vamos a preservar y a conservar. No, pues es como, nada más es mi terreno, no te metas, y pues por eso ya no hay tanto impacto, ¿no? De parte de ajenos. ¿Tú habías escuchado ese término? Yo no había escuchado el término como tal, pero sí esa parte de que, pues obviamente hay áreas que son controladas por ciertas personas y pues evidentemente que no entran a hacer desmanes, ¿no? O sea, digamos que de, no sé, 100 hectáreas que tengan a su poder, obviamente, no sé, tal vez unas 20 tengan algún cambio de uso de suelo y construyan cosas que necesitan, no lo sé, pero de ahí en fuera las otras 80, pues,
también tiene que ser tapadera, ¿no? Entonces, pues de cierta manera no se toca, pero de que hay perturbación la hay, pues como en todo. Sí, porque a final de cuentas a lo mejor no es de externos, pero pues ellos mismos deben de estar haciendo algo ahí, ¿no? O sea, pues no creo que nada más lo guarden porque sí, o sea, debe haber, no sé, caminos, lugares donde guarden cosas, etcétera, que pues qué impresionante, ¿no? O sea, qué impresionante que quién sabe, o sea, solamente esa gente tiene idea de dónde está haciendo qué cosas y cómo hay lugares del planeta, o sea, digo, creo que el narco no está como tal en todo el mundo, pero hay sus versiones diferentes de este tipo de mafias en otros países, otras culturas, pero entonces debe de haber lugares en los que, pues por más que se quisiera acceder, pues no se puede por este tipo de cuestiones culturales y de sociedad, ¿no? Entonces, pues no sé, a mí se me hace desde lo más básico o lo más, que te decía que es a lo que yo he visto, pues está bien, bien culero, la neta, que no puedas ir. O sea, porque una vez una amiga, saludos a Yelén, es una amiga de Argentina, que yo conocí allá y que después, años después, vino a visitarme acá a México. Y ella me decía, ella es muy hippie, es muy de que andar en el cerro y así. Entonces una vez me dijo, oye, pues quiero ir a acampar a algún lugar, llévame a algún lugar pues, a que nos quedemos en la tienda y así, ¿no? Y le dije, mira, podemos ir a este lado o a este lado, pero pues eran lugares como un balneario o como un lugar así que pagas para quedarte, ¿no? Y ella me decía, no, quiero ir así a un lugar donde no tenga que pagar, ¿no? Así en el bosque, lo que sea. Y le dije, perdón, pero eso no se puede aquí, porque la neta no sabemos, o sea, en un lugar que no está como controlado, donde no pagas por seguridad, pues la neta te puede pasar cualquier cosa, ¿no? Y ella se sorprendió muchísimo así de que, ¿cómo? A ver, o sea, no son libres de hacer esto. Le dije, o sea, sí somos libres, o sea, puedes ir a donde tú quieras, pero pues no sabes con lo que te vas a encontrar, ¿no? Y ella sí se sacó mucho de onda. Y eso fíjate que para mí fue como algo extraño, porque para nosotros es muy normal, ¿no? Pero Algo para... Ajá, exacto, pero alguien que no vive ese contexto fue horrible. Pues es que, bueno, como que de cierta manera también normalizamos esas violencias que se ejercen y nosotros, pues por ejemplo, la manera de normalizarlo es como esa manera de aceptarlo y decir, pues bueno, si no puedo acampar allá, pues busco otro lugar en donde me ofrezcan la seguridad, ¿no? Entonces, pues, cuando hablamos de naturaleza y conservación es un espectro bastante amplio, porque generalmente pensamos solo en la parte de, pues cómo está la población de tal especie, cómo están las interacciones entre tal y tal, cómo están los índices de biodiversidad, etcétera. Pero nunca nos ponemos a pensar más allá de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque en la universidad es lo que nos enseñan. ¿Cómo sabes si un lugar es biodiverso o no, si tiene interacciones o no? Pues con estas estadísticas y estos programas y resuélvelo de esta manera. Pero, ¿qué pasa cuando ya estás tú tomando en cuenta los factores sociales y culturales que están a tu alrededor, ¿no? Te das cuenta de que hay muchas áreas a las que a muchos nos gustaría entrar, pero que por cuestiones de narco, por ejemplo, no se puede entrar, por cuestiones de territorios tampoco se puede entrar, o porque, por ejemplo, hay comunidades que no hablan nada de español, tampoco se puede entrar. Y aparte, pues nosotros como científicos tampoco tenemos esa preparación, vaya, como para nosotros poder hacer ese trabajo social. ¿Por qué? Porque lo que siempre te enseñan es saca tus números, cita a tal persona, y no está mal, ¿no? Sino que cuando uno de verdad lo quiere aplicar, pues te das contra la pared porque es como, esto no es lo que me enseñaron. O sea, yo no puedo llegar a cualquier comunidad a hacer el conteo de plantitas que necesito o hacer el conteo de animalitos. ¿Por qué? Porque no me están dejando. ¿Por qué? Porque ya me encontré, ya me robaron, ¿no? ¿Por qué? Porque ya me robaron las cámaras trampa, porque ya me asaltaron, porque no sé, muchas cosas. Y vamos a lo mismo, ¿no? Igual en México, pues todo el sector de medio ambiente es el que menos recursos tiene y se supone que México es país megadiverso, ¿no? Entonces,
pues está esa parte de, ok, tenemos tantas cosas y de todas maneras, entre que la corrupción, entre que el desvío de recursos y lo poco que se da, que se destina a esta área y más aparte a nosotros como futuros profesionistas no nos enseñan cómo hacerlo y vas y tú lo tienes que estar haciendo a la mera hora y toparte con la pared y aprender a golpes, es como, pues entonces, ¿qué está pasando, no? Porque digo, está chido generar papers todo el tiempo y no está mal, pero finalmente cuando tú lo quieres aplicar o quieres ir a algún lugar a hacerlo, es cuando te topas con la pared y mucha gente deserta de hacer este tipo de actividades. ¿Por qué? Porque es pesado, porque es duro, porque nunca pensaste que fuera a hacer tanto. Entonces, ese es el problema. Somos profesionistas preparados para generar chingos de papers y leer un montón y exponer super mamón en congresos, pero no estamos preparados justamente para trabajar, para aplicar lo que nos enseñaron. Entonces, o eso en al menos muchas facultades, ¿no? Sé que algunas ya están teniendo como un cambio, así como de, no, sí, vamos a entrar más en la cuestión de divulgación, más en cuestión de comunidades, etcétera, porque es lo de moda. Pero es que sí, se volvió moda de un momento a otro. La etno fue como de boom, comunidades, boom, esto, boom, el otro, boom, divulgación científica, comunicación de la ciencia. De repente eso como que pasó en México. Y digo, al menos ya se está volteando a ver, ¿no? Pero ahí te estás dando cuenta de que ni siquiera doctores saben cómo hacerlo. Y entonces, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Un doctorado no te quita lo, Sí, eso. lo mal preparado que estás para algunas cosas. Qué bonito lo dijiste, lo pendejo, el doctorado no te quita lo pendejo. Sí, 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 no, o sea, y se puso caliente esto, ¿eh? Se puso muy caliente porque, pues creo que, digo, vamos a hacer un pequeño comercial. Ahora que entre Alma, Bruce y yo estamos trabajando en conjunto porque por separados ya lo hemos abordado de cada quien en su rama, en su área, de su forma, pero ahorita que estamos trabajando en conjunto en este curso de comunicación, introducción muy grande, o sea, simplemente decirte qué es la comunicación pública, ¿no? Y más que nada la divulgación científica, pues vemos esto, ¿no? Entonces, totalmente, o sea, creo que es una cuestión de que estamos preparados para la academia, pero para la vida real no tanto, porque creo que normalmente, al menos en México, hasta, pues no sé, también no vamos a decir cosas al aire porque no tenemos estadísticos, no tenemos datos duros, pero en general, pues quienes se encargan de esto, o sea, quienes salen al mundo real, pues son personas que están más en el área que está relacionada a lo que deja, ¿no? O sea, porque si te pones a pensar, todo lo que se hace es porque hay billete de por medio. Entonces, normalmente las personas que les enseñan a una ingeniería, ¿no? A algo más aplicado que vaya más allá de solamente ponerte a investigar un montón de cosas y lo que sea, que también, como dice Alma, no está mal, o sea, son parte de, pero queda muy ambiguo esa parte, o sea, porque ¿cuál es la razón de que haya muchos puestos que pueden ser para biólogos, para, no sé, otro tipo de carreras que están más enfocadas a la investigación básica, que están siendo ocupadas por personas que no tienen a veces como pues idea de concretamente de qué, cómo se aborda esto, ¿no? O sea, sí saben, sí pueden llegar a, pero pues hace falta que trabajemos en conjunto, ¿no? Como para tener un panorama más completo de qué, cómo, para qué, cuándo, dónde se tiene que hacer algo. Entonces, eso que decías de que pues es un problema de que no sabemos cómo algo tan simple, ¿no? Cómo llegar a una comunidad y hacer cómo comunicarte, ¿no? Porque tampoco se trata de ir a invadir, o sea, trabajar con la gente es algo que no nos enseñan para nada, ¿no? Tipo, ahorita estamos pues, haciendo una investigación acá sobre la presencia de ciertas bacterias patógenas de humanos que se transmiten a través de comer carne de pollo, algo tan simple que cualquiera hace, cualquier persona en su vida hace, puede ir a comprar pollo a un súper. Entonces, yo le estaba diciendo a mi asesora de que, oiga, ¿qué tal? Que parece que las cosas apuntan a eso, ¿no? ¿Qué tal que encontramos que en todos lados donde vayamos a sacar nuestra muestra está infectado por esta bacteria? Que pues no está reportado, o sea, no es como, no es que haya un problema
digamos que de manera palpable, donde la gente diga, es que cuidado porque puede haber contaminantes de esto, así y así, ¿no? Le dije, ¿qué tal que sí encontramos que todo está contaminado? Y pues mi asesora, una doctora ya de mucho tiempo, pues se quedó pensando un poco y me dijo, no lo sé, pero creo que sé con quién podemos hablar, ¿no? Entonces, esta parte que digo, por mi lado, ¿no? Donde también es una cuestión social, es una cuestión sumamente importante que la gente sepa que está expuesta a enfermarse de algo con una actividad tan simple como ir a comprar pollo al mercado y comerte eso. O sea, hoy está duro, ¿no? O sea, no se nos enseña cómo abordar ese tipo de cosas, ¿no? Porque como le decías, pues yo estoy acá bien chido haciendo mi investigación y sacando mis datos, pero ¿y luego qué? Entonces, uff, es duro, ¿no? O sea, y en esta cuestión que tú mencionabas de, pues, ¿cómo le entras a la comunidad? O sea, creo que es algo que también no muchas veces se habla. O sea, yo lo he comentado contigo, o sea, con más banda que saben, pero realmente no sé cuántas personas que estamos en este gremio les interese o al menos tengan en cuenta esta parte cultural y de respeto que se le tiene que dar a la gente que está en alguna zona, ¿no? Sí, bueno, generalmente con comunidad tendemos como a pensarlo en comunidades originarias, ¿no? Pueblos originarios, comunidades indígenas, pero llamémosle comunidad a todo lo que está a tu alrededor, sea que estés en zona urbana, sea rural, lo que sea. De ahí parte el hecho de que sabemos que la investigación es muy importante, ¿no? Y la investigación es la base de muchísimas cosas y sobre todo la ciencia básica, ¿no? O sea, la ciencia básica, como dice el nombre, es la base muchísimas cosas y muchos descubrimientos que tenemos hoy en día. Pero llega el punto en el que justamente de qué te sirve hacer tanta ciencia básica y generar chingos y chingos de papers si solamente lo va a leer las personas que se dedican a ese gremio en específico de, por ejemplo, ¿no? Solamente las bacterias que encuentras en el pollo en la Ciudad de México. Puede que alguien estudie pollos en Europa y puede que de repente vea tu paper, pero tal vez no se dedica a las bacterias en el pollo, tal vez se dedique a otros patógenos, ¿no? Entonces, la ciencia es tan diversa, sobre todo también cuando hablamos de biología, que nos especializamos y nos especializamos y nos especializamos y no está mal, pero volvemos al punto de en qué momento esa información va a llegar a la sociedad, en qué momento nos vamos a apropiar de eso, en qué momento este conocimiento va a ser una apropiación cultural, más allá de una educación, tiene que ser también una parte cultural, ¿no? Una parte que sea como de nuestro día a día. Entonces, ¿en qué momento lo va a hacer? ¿En qué momento quién se va a poner los pantalones y va a decir, ah, ok, yo puedo entender este paper y yo lo puedo traducir, sí, ¿no? Como traducir a un lenguaje más accesible y yo lo puedo explicar a mi familia y a mis amigos y a mis cercanos. ¿Para qué? ¿Quién sabe? En algún momento puede que les sirvan, en algún momento puede que no, pero finalmente dato de cultura general, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿en qué momento se va a hacer? Y volvemos a otro dilema que está últimamente, ¿no? De que solo los científicos pueden hacer divulgación, solo los que sean SNI 3000 son los únicos que pueden hacer divulgación, los estudiantes también pueden, no pueden, etcétera, ¿no? Y está otra vez un debate enorme, pero de todas maneras seguimos viendo la teoría y la práctica, ¿para cuándo, manos? ¿Para cuándo? Entonces es como, sí, manito, me encanta tu teoría y me encanta que saques chingos de papers también de eso, pero ¿en qué momento vas a decir, ok, esto es la divulgación, vamos a hacerlo así? No, solamente peleamos para ver quién se puede inflar el ego y decir, ah, yo sí puedo porque yo soy SNI 3000 y soy vaca sagrada y tú no puedes porque eres un estudiante pichurriento, ¿no? O algo así. Entonces es como, eso es algo que me molesta mucho del gremio científico, que es como que nos peleamos por todo y no hacemos nada. Entonces es como, o sea, sí está bien, pero volvemos al punto, ¿quién va a tener el valor, quién va a tener la capacidad, quién va a tener la habilidad para poder tener toda esa información científica y poderla pasar a la parte de apropiación de ese conocimiento, ¿no? La democratización del conocimiento, que sea una apropiación cultural y que sea obviamente una reapropiación hacia nosotros. ¿En qué momento? Nadie lo hace, nadie lo va a hacer, ¿no? Y además, Entonces, además, ah, perdón, sí, sí, perdón que te interrumpa, pero es que además
más allá de que solamente sea como que una lucha de egos o que deje de ser una lucha de egos y que se apropie el conocimiento, muchas veces nos quejamos dentro del mismo, dentro de la misma academia, nos quejamos de que, ay, es que no nos hacen caso a los científicos. Hay un problema, pero la gente que está encargada de eso no entiende y no sabe. Ajá, sí. Y es como, güey, a ver, ¿cómo quieres que entiendan si no sale de aquí esta información? Es una realidad y sabemos que hay gente en puestos importantes, en cargos de tomadores de decisiones, que no tienen una formación académica como la que nosotros tenemos. Sin embargo, no por eso no deberían de poder entender o no, o podemos, o no deberían haber una barrera para poder llegar a un acuerdo de entendimiento de por qué lo que está haciendo este científico acá debe de impactar aquí y es importante que se tome esta decisión. Si justamente promovemos que no nada más los que estamos acá encerrados sepamos lo más mínimo de esto y cualquier otra persona lo pudiese entender, sería como, ah, ok, cámara, a lo mejor el hijo de doña no sé quién que está puesto por dedazo en este puesto, en este lugar de toma de decisiones, no estudió la academia, pero comprende, porque es una apropiación cultural del conocimiento científico, que esto pudiese ser benéfico si se toma esta decisión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que precisamente nosotros mismos nos ponemos el pie al no querer salir de este pedo y estar como generando estas trabas que no es que sea nuestra culpa directamente, pero pues es un vicio que se sigue perpetuando, ¿no? O sea, entonces cosas tan sencillas como, no sé, a mí me acaba de pasar hoy que la persona que me llevó el día de hoy en Uber de mi casa al centro de investigación, que pues, me pasa muy seguido, que, pues como les aparece en la aplicación que vamos a la institución, pues me hacen cotorreo, me hacen plática de repente de, ah, pues qué onda con esto, ¿no? Y me preguntó así como de, ¿por qué vas a la escuela en sábado? Y yo, ah, no, pues es que pues, a veces lo que uno está haciendo, pues no respeta ni los fines de semana, ¿no? Entonces, ahí yo puse como una traba, porque de cierto punto, porque fue como, ah, pues hasta aquí te voy a decir y ya, ¿no? Pero esta persona, pues indagó más y me dijo, ¿cómo? ¿Reprobaste alguna materia o qué? Y le dije, no, no, no. Y ahí fue cuando le dije, lo que pasa es que hacemos investigación y a veces hacemos experimentos que necesitan que estemos yendo a los fines de semana. Y esta persona todavía me dijo, ¿y qué experimentos, no? O sea, se ve la curiosidad, ¿no? O sea, a lo mejor es alguien que no tiene nada que ver, pero pues ahí, ay, ¿qué haces, no? Y ya le dije, ah, pues trabajo con bacterias y pues las bacterias crecen muy rápido, etcétera. Entonces me dice, ¿y para qué? ¿Para qué haces eso? Y él mismo me dijo, ¿estás haciendo medicina o qué? Y le dije, sí, estamos haciendo nuevos medicamentos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí hubo un cotorreo que digo, güey, no te cuesta nada salir de esta burbuja y platicar con alguien, cualquier cosa, ¿no? O sea, creo que es algo que, pues, como te decía, es un vicio que tenemos y que tendemos a perpetuar, pero pues el chiste es que pues, podamos salir de ahí, ¿no? Sí, es que incluso a veces para nosotros es complicado, ¿no? Desde el hecho de que también en la ciencia no sabemos cómo acercarnos a las dependencias, no sabemos también cómo se maneja y evidentemente pues nosotros también nos cerramos mucho a nuestro círculo y otras personas también se cierran mucho a su círculo, ¿no? Y entonces entre que cada uno quiere andar nada más en su propio mundo y entre que la corrupción y el nepotismo y infinidad de cosas que sabemos que pasan en muchas dependencias de México, pues también no es como todo un rollo, pero volvemos a lo mismo, o sea, si yo siempre me sigo montando en mi macho de, ay, no, yo solo con la ciencia y los demás que se jodan y los otros igual, pues este pedo jamás va a acabar. Y entonces es como, ok, alguien tiene que dar como que su cachete en algún momento y decir, si me vas a cachetar con guante blanco, pues hazlo, pero ya, ¿no? O sea, si nos vamos a pelear, que sea ya ahorita y ya después de este pedo vamos para adelante, ¿sí, no? O sea, putazos o qué, y ya, rápido, porque si no, Pa' pronto. pa' pronto, porque si no, no se termina nunca, o sea, es un cuento de nunca acabar. Y de hecho, por ejemplo, a mí me pasó algo bastante similar, lo que mencionabas hace rato, ¿no? De que hay X persona en un puesto de toma de decisión o poder. Pero en esta ocasión fue algo muy feo, porque yo estaba trabajando en obra para ver algunas cuestiones de supervisión ambiental
y en específico sobre Flora, para un lugar que tiene mucha situación mediática, ¿no? Entonces, yo llegué a este lugar, obviamente yo empecé a hacer mi chamba ¿cómo se llama? De supervisión. Conocí a algunas personas que tenían puesto de toma de decisión, que eran como a los que yo les tenía que reportar, que era lo que yo a través de la carrera podía ver de la flora que se estaba colocando, dar recomendaciones, ver si se hicieron las recomendaciones, qué se podía hacer al respecto, etcétera, ¿no? Entonces llegó el punto en el que de repente, pasando el tiempo, estas personas, todos hombres, todos mayores de 50 años tal vez, y yo, pues, morra de menos de 30 años, entonces hubo un momento en el que esto se empezó a notar mucho, sobre todo porque una persona de más arriba empezó a notar mi trabajo. Entonces fue así como de que caiga esta morra, que caiga ella y no nosotros. Entonces empezaron a hacer un sinfín de cosas horribles y entre ellas pues un montón de mansplaining, ¿no? Entonces tenías a un ingeniero petroquímico, un ingeniero civil, un ingeniero industrial, alguien de comunicación y ciencias políticas, no recuerdo qué era, pero era algo de eso, y solamente un ingeniero agrónomo que jamás en su vida se había actualizado y salió de la UNAM hace chorrocientos mil años, ¿no? Entonces, sí, ya estaba entre 70 y allá, ¿no? Entonces, es que, pinche señor, te lo juro, a él le tengo un montón de coraje, porque llegó al punto incluso hasta de la violencia física. Entonces, todos ellos era así como de, a ver, Alma, cuéntanos, ¿qué está pasando? Y yo, no, pues miren, pasa esto, el otro, aquello, se tiene que hacer esto, porque si no, no sé qué, ¿no? Enfermedades, riego, fertilizantes, un montón de cosas. Y entonces era así como de, ok, ya me dijiste lo que tenías que decir. ¿Ustedes qué opinan? ¿Alma tiene razón o no tiene razón? Y el ingeniero civil así como de, pues yo no sé de plantas, pero pues si ella lo dice, pues bueno. Y el otro así como de, no, yo creo que Alma se equivoca. No sé de plantas, pero seguramente no lo está haciendo bien. Y el agrónomo, buscando en Wikipedia, hacia abajo de la mesa, ¿no? Wikipedia dice en el internet. Entonces internet decía otra cosa diferente a lo que yo decía y era así como de, no, Alma, es que tienes que hacer bien tu trabajo, no sé qué, ¿no? Y entonces llegó el punto en el que ya ni siquiera me hacían caso y era así como de, ¿qué vamos a hacer entre nosotros? Y yo, o sea, para eso contrataron al experto, para no hacerle caso, ok, ¿no? Solamente para cumplir su requisito. Y cuando pasaba algo malo era así como de, es que la bióloga no nos dijo. Y llegaba el punto en el que incluso tú mostrabas todo y decías, es que, o sea, te lo juro, yo estoy haciendo un trabajo para que esto salga bien, ¿no? Porque finalmente son seres vivos, es algo que va a ayudar a este lugar, etcétera, etcétera. No, no es cierto, no me lo mandaste. Y borraban correos, te rompían las hojas, llegaban y te decían, todo es tu culpa, todo se va a ir a la mierda por tu culpa, no sé qué, ¿por qué nos quieres hacer daño a todos? ¿Por qué estás diciendo que estos árboles están enfermos? Y así, ¿no? Y yo, es que están enfermos, o sea, en algún momento esa cosa se va a morir y se va a caer. Estamos en un área pública, se tiene que hacer algo. No, no es cierto, estás mintiendo, no sé qué. O sea, te lo juro, llegó a ser al punto así horrible en el que incluso me empezaron a acosar laboralmente, así de que yo estaba en mi hora de comida, iba y me sentaba a una banquita y foto, ¿no? Y Alma está haciendo esto en hora de trabajo y yo, güey, es mi hora de comida. No, no es cierto, estás mintiendo. Y no sé qué, ¿no? Y entonces empezaron a surgir como varios chismes que llegaron hasta el punto de una cabeza bastante grande, muy grande. Y entonces hasta esa cabeza grande sabía como los chismes los chismes así horribles, sí. Horribles, ajá, de cosas que ni siquiera habían pasado, ¿no? Incluso llegó al punto en el que en alguna ocasión yo defendiendo el punto con toda mi investigación y todavía pues esta parte, ¿no? De tratar con ellos para que lo entendieran y así, llegó el punto en el que me empezaron a gritar y ya era tanto el estrés, tanto el enojo que ya nos teníamos entre todos que yo también empecé a alzar la voz para defender mi punto, porque llegaba el momento en el que incluso entre ellos se cerraban y te empujaban, ¿no? Y te decían, no, tú no es cierto, ¿no? Y te abrían. Y entonces llegó el punto en el que me molesté y yo les dije, no, nunca nos hablamos de groserías, si no mal recuerdo, pero pues sí era ya hablarnos bastante fuerte. Entonces llegó el punto en el que este ingeniero, vamos a llamarle Chabelo, me empujó
pero aparte de eso ya me había acosado antes y él sí sexualmente. Y entonces llegó el punto en el que me empujó y cuando me empujó me agarró de aquí de entre las boobies y me empujó enfrente de toda la gente. Y entonces así una amiga que trabajaba conmigo fue así como de, ¿qué le pasa, no? Y hasta todos así como de, no, déjala, no sé qué, ¿no? Y entonces todos nos empezamos a poner así locos y yo sí le grité y le di un manazo y le dije, no me toque, no me vuelva a tocar, no sé qué. Entonces, o sea, fue horrible, ¿no? Y entonces es cuando te das cuenta de que no solo es esta cuestión de que la ciencia no sabe acercarse a la sociedad y la sociedad no quiere escuchar a la ciencia por diferentes cuestiones que han pasado a lo largo de la historia, sino que también a veces por otras situaciones, algunas voces, aunque se supone que sean las que han estudiado el tema o saben un poquito más al respecto, también son apagadas. Y este caso también pasa en las mujeres que están en lugares que están dominados por hombres. Y entonces es como, te digo, o sea, vuelve a ser el punto de quién tiene la suficiente capacidad de soportar todas estas cosas, ¿no? Para las que nunca te dijeron o cosas que incluso no tendrían por qué estar pasando. Entonces es una cuestión bastante complicada y justamente yo, o sea, por eso me enoja al mismo tiempo, pero también entiendo al mismo tiempo por qué la gente no quiere hacerlo, ¿no? Porque, o sea, ¿quién se quiere desgastar tanto, ¿no? Peleándote con unos viejitos que ya no, ni deberían estar en ese lugar. Y lo peor de todo, pues cuando ni Ni siquiera... en la tierra, dices. En la tierra, ay, sí. Ni siquiera, o sea, ni siquiera son como para escuchar, ¿no? Al inicio lo eran, pero cuando vieron que ni siquiera yo era como que atentara contra sus trabajos ya dados de por vida, sino, o sea, simplemente fue pues hacer un trabajo y ellos fue así como de amenaza, saquémosla de aquí. Imagínate, incluso estos ingenieros, que la mayoría de la UNAM, de hace muchos años, petroquímicos, te digo, agrónomos, etcétera. Un día mi compañera, que era la que se dedicaba como más a la cuestión de investigación y yo como más a la parte de campo, llega con el reporte y es así como, ¿sabe qué? Alma observó esto, así y así, ya investigamos y tal. Le dimos la investigación y este vato así como de, ¿cómo? No entiendo. ¿Pero qué no entiende? ¿Por qué me estás poniendo que González está diciendo esto? ¿Quién es González? ¿A qué te refieres con González? ¿Ese quién es? Y nosotros, es el autor que hizo la investigación y dice esto. ¿Y eso para qué me lo pones? ¿Eso para qué me sirve? O sea, tú no me quieres poner basura aquí. Yo no voy a leer esto. ¿Crees que el jefe va a leer eso? A nadie le importa. Y nosotros, o sea, es nuestra investigación. Se supone que nosotros se lo pasamos a usted. Usted ve que estamos haciendo el trabajo y de ahí se define qué información ya concreta se le va a pasar al de arriba, ¿no? Pero no, él fue así como de, ¿esto qué? No, yo no lo voy a leer. No, a mí no me lo mandaron. Y nos lo aventaban, ¿no? Y yo así como de, no, o sea, hasta en serio. Y yo dije, no puedo creer en serio que sea ingeniero petroquímico, que se haya graduado de la UNAM, que haya estado en Pemex y que encima no sepa leer. O sea, fue así como de... Y es cuando te digo, o sea, pasan tantas cosas que a veces yo incluso me decepciono, pero es como, me enojo y al mismo tiempo lo entiendo, pero es como, no me voy a dejar. Entonces, no, ¿qué pasan esas cosas? Es que, o sea, no, más bien, shit, rayos, o sea, la realidad, la triste y horrible realidad es justo lo que acabas de describir, o sea, y eso, así como te pasa a ti, seguro le pasa a un montón de gente, a un montón de mujeres, en el sentido de que en todos los niveles, en todas las áreas, yo creo, no es por tirarles algo así muy gacho, pero yo sí lo voy a decir tal cual, ¿no? O sea, sí. Los pinches viejos, o sea, hay de viejos a viejos. Hay viejos que saben que están viejos y saben que tienen que renovarse. Y muchas gracias, viejos, porque sean así. Uno también va a ser viejo y también espero tener el escrutinio suficiente para decir, sí, yo sé que las cosas eran diferentes en mis tiempos, pero precisamente creo que también yo he topado mucho, pues de que a final de cuentas, no sé, si estás hablando de alguien de más de 50 años, 60, pues cuando estudió, cuando estuvo en su apogeo, en cuando le tocó foguearse, cuando empezó a vivir la realidad, pues seguramente había mucho desconocimiento, mucha ignorancia en muchas cosas. Una, los derechos humanos, ¿no? O sea, las libertades, las formas de tratar a las personas, y también seguramente muchas cosas, pues burocráticas y académicas que igual, no sé, te voy a contar esto, así.
está sucediendo esta situación actual. Hay un técnico en el laboratorio, que ese técnico eh, llegó a decir, a ver, aquí las cosas se hacían así y yo aprendí a que se trabaja de esta forma. Vamos a hablar en el sentido de que en un laboratorio se generan residuos de varios tipos, tanto residuos peligrosos que pueden ser químicos, que dañen al ambiente, que puedan ser flamables, que dañen a la salud de la gente, como residuos biológico-infecciosos que pueden enfermar a las personas o alterar un ecosistema, ¿no? Entonces, dentro de todo esto, hay normas federales que se tienen que cumplir para el manejo correcto de estos residuos, ¿no? Entonces, en mi trabajo, en mi proyecto, trabajo con patógenos de humanos que si yo no hago el correcto manejo de esto, puedo estar atentando contra la salud de la gente a donde quiera que lleguen estos residuos o quien se encargue de manejar estos residuos, hablando de las personas que transportan la basura, ¿no? Ahora, también estaría, si no hago un correcto manejo de esto, estoy incumpliendo una norma de federal que me puede meter a la cárcel. Entonces, pues evidentemente por la formación que tenemos académica es, oye, a ver, ¿cómo le hago? Y se supone que te acercas a la gente que está o que sabe cómo funciona. Y si te topas, que es lo que sucedió, con que la persona que se supone que sabe te dice, no, es que esto se hace de esta forma y lo manejamos así y así y así, uno dice, güey, espérate tantito, o sea, ¿cómo me estás diciendo que te estás pasando por los huevos las normas federales? Y es como, pues sí, ¿no? O sea, obviamente esa persona no te lo va a decir de esa manera. Sin embargo, te digo, eso pasó hace unos meses, que yo me encontré con esta necesidad. Después, hace ya unas semanas, resulta que esta misma persona que en algún momento me dijo, es que mira, lo vamos a hacer de esta otra forma, llega y dice, no, es que sucede que aquí siempre se había hecho esto así, nadie había dicho nada malo, pero hoy en día ya nos están haciendo auditorías, ya nos están haciendo, nos están viniendo a checar que cumplamos con todo esto y las cosas están cambiando. Cosa que yo, trabajando aquí 20 años, nunca había visto, hoy en día ya se está aplicando. Y es como, wow, o sea, wow, o sea, es impresionante cómo en estos niveles, así como tú lo dices, en una obra donde pues seguramente hay una empresa, seguramente está alguien de gobierno implicado en esto, así como instituciones de renombre, pues la gente vieja, ay, es como, oye, brother, hay que actualizarse, ¿no? O sea, se me hace No, locochón. sí, pero ¿sabes qué? También luego saca uno de onda, se supone que uno diría, ah, no, pues sí, la generación nueva, ¿no? Los chavos que traen onda y que más abiertos, open mind, bla, bla, bla. Pero también te das cuenta de que hay personas que empiezan a aprender de la vieja escuela y repiten lo mismo, las mismas violencias, las mismas actitudes, y entonces es como, o sea, ni siquiera estando con alguien de tu edad o de estas generaciones como similares, te salvas de algunas cuestiones, ¿no? Te das cuenta y volvemos a lo mismo. Igual sigue la corrupción, el nepotismo, etcétera, etcétera. Y no sé, a veces justamente es un círculo vicioso del cual es difícil salir, pero no siempre podemos estarnos cerrando a esto, ¿no? O sea, es que la concientización es una chamba que no es pagada, no es remunerada, pero es muy importante. Y justamente casi nadie la hace. ¿Por qué? Porque es muy difícil que lo entendamos. Por ejemplo, con algo tan sencillo, ¿no? Ahorita en mi pueblo estamos teniendo algunas situaciones con un proyecto carretero. Entonces, este año ha sido horrible. Y pues Oye, bueno. a ver, Ah, proyecto carretero, no olvides eso. Espera, ok, ok. Ok, vamos a esperar a Dan. Se fue corriendo. Tal vez fue a hacer pipí. No lo sabemos.
Seguimos esperando. Mi perrito se está lamiendo sus patas. Listo. Ya. Ok. Ya. Y yo le hacia la cámara, seguro fue a hacer pipí. Justamente. Pero volvemos después de este corte. Ajá. Proyecto carretero. Todo pro. Así, por este proyecto carretero, pues ya sabemos que se tiene que hacer un proceso bastante largo, ¿no? Y que evidentemente pues se expropian algunos terrenos que son parte de algunas comunidades, ya sean bienes comunales o sean ejidos o incluso a veces parte de ciertas reservas, ¿no? O sea, los proyectos carreteros son algo muy también complicado y que tienen muchas cosas, ¿no? Para que se lleve a cabo. El punto es que, por ejemplo, nosotros hemos estado peleando con mi familia para salvar los terrenos, algunos terrenos en donde hay algunos árboles que están en categoría de riesgo. Son pocos, pero finalmente la NOM te dice que no se deberían derribar, pero al mismo tiempo las leyes que hablan sobre este tipo de proyectos, es que no me acuerdo cómo se llaman esas leyes, pero las leyes que hablan de este tipo de proyectos y sobre todo la ley también de expropiación, pues dice que mientras sea para un bien federal de comunicación, pues hay como que ciertas cosas que se pueden pasar por el arco del triunfo, ¿no? Como especies en peligro de extinción. Entonces, pues nosotros hemos estado peleando y obviamente pues también la chamba de la concientización, ¿no? Con la gente para ver qué se puede hacer al respecto y así, ¿no? Entonces, te lo juro, o sea, yo no he estado tanto ahí, porque yo ahorita estoy en Toluca, pero mi mamá es la que, o sea, en serio se ha chutado años con esta chamba también, más que yo incluso, o sea, de verdad ella está ahí casi 24/7. Han sido años, años y años para otra vez volver a repetir lo mismo con las personas, ¿no? De que pierden terrenos porque les van a dar 5,000 pesos, 10,000 pesos, terrenos de 1 hectárea o más, etcétera, etcétera, para que alguien más llegue, se hagan proyectos y pues finalmente esos 10,000 pesos ya se terminaron, ya se quedaron sin patrimonio, estamos perdiendo la denominación de pueblo originario con usos y costumbres, se está perdiendo la lengua, la cultura, etcétera, ¿no? Entonces es un cuento bastante largo y entonces llega el punto en el que tú también te das cuenta de que la gente cuando está junta y tiene a un líder enfrente puede decir que sí, pero cuando están separados y los agarras a cada uno de ellos no tienen la suficiente fuerza de voluntad como para decir, no, esto no es lo que quiero y esto no es lo que yo acordé. Además de que también entra mucho la cuestión del miedo, ¿no? Entonces, no sé, muchas veces nos podemos enojar por muchos proyectos, por ejemplo, si nosotros lo vemos desde otro lado, así como, ay, ¿cómo van a dejar que se ponga la coca ahí o la hidroeléctrica o no sé qué? Pero volvemos a lo mismo, o sea, hay bastante corrupción, también a veces hay amenazas, hay violencias, se despojan, en este caso incluso este proyecto carretero va a tirar unas 3 casas en alguno de los pueblos cercanos, pero esa gente dijo, no, nos vamos a unir y no queremos que las tiren, pero ellos están así como, pues no me importa lo que hagas, mi ciela, porque este proyecto ya está dado, ¿no? Y entonces no me importa si yo tengo que pasar sobre la tumba de no sé quién, yo voy a pasar por aquí. Y entonces, ajá, y son proyectos en los que también trabajan biólogos. Claro, porque muchas consultoras tienen que hacer las mías para los biólogos, ¿no? Para los proyectos. Entonces es como... manifestaciones de impacto ambiental. Ajá, las manifestaciones de impacto, ¿no? Y entonces es como, no sé, es algo tan extraño, tan raro, tan obviamente surreal, que tú, ¿no? Cuando trabajas en ese sentido, pero cuando te toca, estás tú, o sea, tú ves los dos lados y entonces es como, no sé qué hacer, ¿no? O sea, como que te explota la cabeza y pues te das cuenta de que incluso la divulgación hace falta en muchísimos sentidos, también incluso en el sentido de que nosotros incluso sepamos nuestros propios derechos, que sepamos qué nos dice la Constitución y aparte de eso que también sepamos qué onda con nuestras tierras, qué onda con nuestros bienes y además de eso, este tipo de información generalmente suele ser muy pesada, que es toda la información que ven también las personas de derecho, ¿no? Y este tipo de formaciones. Pero ¿qué pasa cuando tú vas y pides una consulta con alguien de leyes, ¿no? Ya sea a un juzgado, a una procuraduría, etcétera,
pues obviamente te lo hablan, ¿no? Y tú sabes que saben del tema seguramente porque te está diciendo palabras bien rimbombantes y chingonas, ¿no? Y tú dices, no manches, este sí sabe, ¿no? Este licenciado es licenciado, ¿no? Pero pues de todas maneras, o sea, te dice un montón de cosas y tú, ajá, entendí la mitad. No sé qué me dijiste, pero wow, ¿no? Hablas bien bonito. Sí, sí te sabes la constitución completa. Y entonces es cuando te das cuenta de que hace falta también divulgación en cuestión de leyes. O sea, también utilizan bastantes tecnicismos y cuando lo hablas con la gente, si de por sí tal vez una persona que tuvo el privilegio de estudiar incluso a la preparatoria o una licenciatura, a veces nos cuesta trabajo entender también las cuestiones técnicas de las leyes, pues imagínate para una persona que tal vez no tuvo acceso a la primaria, a la secundaria, que tuvo que trabajar, que nunca ha escuchado esas palabras, que también se desconoce sobre los derechos, ¿no? De los derechos humanos, o sea, todo este tipo de cosas y que llega un licenciado y te empieza a hablar así bien bonito, pues wow, ¿no? Se la compras, pero ¿qué te dijo? ¿Quién sabe? Y entonces, eso es lo que hacen muchas dependencias. Van y te hablan y te leen la constitución y te leen el reglamento, lo que sea, y tú, o sea, sí, pero, o sea, no me estás diciendo nada, no me estás sacando de mi duda, nada más escuché que sí te la sabes y que sí pasaste la carrera, ¿no? Pero ¿qué pasa con esto? Entonces, la divulgación en realidad hace falta en muchísimas áreas y nosotros también tenemos que aprender muchas cosas porque incluso nosotros siendo privilegiados con carrera muchas veces desconocemos otras cosas, ¿no? Y siempre queremos echarle la culpa a la gente de nuestro alrededor, de decir, es que la banda es bien ignorante, es que no saben, es que no sé qué, ¿no? Pero todos ignoramos algo. El punto es que todos aprendamos de todo y que aprendamos también la base importante para que nosotros podamos tener una vida digna o una buena calidad de vida. Porque no solamente se basa en la ciencia, ¿no? O sea, volvemos a todo está junto, todo está unido, ciencia, sociedad y todo lo demás. Entonces, si no tenemos una cosa bien, no vamos a tener la otra cosa bien y volvemos a ese círculo vicioso. Entonces, pues ese es como un ejemplo, ¿no? De que incluso entre biólogos atentamos contra otras comunidades, pero al mismo tiempo también es la parte de la chamba, pero al mismo tiempo la corrupción, pero al mismo tiempo la comunidad, pero al mismo tiempo sabes que es progreso, pero al mismo tiempo porque el progreso tiene que ser tan destructivo. No sé, son un montón de cosas que me explota la cabeza. Oye, pero creo que justo este tipo de cosas, en específico esto último que hemos hablado, estaría muy bueno platicárselo a nuestros alumnos y alumnas del curso. Sí, ¿no? Pues creo que sería muy enriquecedor también como, pues, que sea parte de el brevario que es el por qué a divulgar, ¿no? El por qué adentrarse en esto. Porque sí, o sea, tienes toda la razón. Desconocemos, o sea, somos muy buenos en algo, hemos estudiado muchos años algo, pero pues otras cosas no. Y eso lo ves tan fácil y sencillo dentro de la misma academia. O sea, por ejemplo, acá hay el posgrado donde estoy yo, se llama Ciencias de la Vida. Es muy general hablar de ciencias de la vida, porque dentro de este posgrado hay 4 áreas distintas. Una es biología ambiental, otra es biomedicina, otra es biotecnología marina y la otra es microbiología experimental, ¿no? Entonces, dentro de estas 4 ramas que hay en este posgrado, pues sabemos gente que nos formamos, a lo mejor la mayoría nos formamos como biólogos, pero también hay QFBs, hay una chica que es ingeniera petroquímica, justo hace rato que mencionaste al ruco ¿no? O sea, me acordé de ella. Hay gente que, no sé, ha estudiado o se ha formado de distinta forma y le interesan cosas distintas. Hay oceanólogos, por ejemplo, y en algo que se supone que nos debe unir, que es el seminario de ciencias de la vida, donde viene una persona a exponer un tema que se supondría que nos debería de interesar a todos y todas, pues no se logra este interés porque hay gente que dice, ajá, está muy chido lo que me estás contando, pero me perdí en la segunda diapositiva cuando empezaste a hablar de pangenomas y de análisis genéticos y no sé qué, porque mi formación es ecólogo y como ecólogo no he visto tan a profundidad estas herramientas o lo que tú dices, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo. Pero, por ejemplo, hay banda que ha dicho esto y es como, bro, dentro del mismo gremio, dentro de la misma academia, sabemos que no todos vamos a entender todo. ¿Cómo quieres que allá afuera se entiendan las cosas
si ni siquiera nos interesamos por tratar de comunicar bien esto, ¿no? Y por ejemplo, acá adentro, en esto que les comentaba, pues no quiere decir que se haga divulgación, o sea, porque por ahí alguien me decía, no, es que tú quieres que se haga divulgación en todos lados, y es como, no, a ver, espérate, Sí, también, pues sí, perro. no, o sea, sí, pero en este sentido, pues es difundir bien el conocimiento, ¿no? O sea, porque una cosa es divulgar, pero dentro de nosotros sabemos que tenemos una formación básica donde también hay que saber difundir, ¿no? O sea, hablar entre colegas, o sea, porque justo no más llegan y te echan sus imágenes de los gráficos de quién sabe cuántos artículos científicos, pero pues eso tú lo entiendes porque tú trabajaste en eso y tu grupo de laboratorio está metido en eso, pero uno que está en otras cosas, pues qué pedo, ¿no? Entonces, en fin, el punto es esto, que es importante sabernos comunicar, es importante saber promover y pasar de cabeza en cabeza lo que uno aprende, lo que uno encuentra, genera conocimiento, etcétera, y pues permea en todos los niveles, ¿no? Y creo Luis, que... no, espera, espera. No, ven. No, sí, no. Miau, miau, miau. O se metió un chaneque, o se metió un nahual, o tal vez es el señor viejito que vive en el baño de Alma, o no sé. Ah, ya, perdón, perdón. Ya. Ah, ¿qué pasó? No, es que y sí estaba aquí adentro y estuvo a punto de hacerse pipí. Y yo, no. Ah, bueno. Volvemos Sí, después de perdón. este segundo corte. Pero en fin, ya para ir cerrando, es importante que sepamos comunicarnos y que sepamos comunicar lo que sabemos para que pues no sea algo encerrado y que permee en diferentes niveles, áreas y nichos de la sociedad misma y que podamos pues mejorar las cosas, ¿no? Almita, ya se nos fue 1 hora y cacho en este buen cotorreo. Que al final nunca supe de qué íbamos a hablar, pero hablamos de muchas cosas. De esos, por eso te dije, deja que la magia suceda. ¿Hay algo más que te gustaría mencionar antes de que nos vayamos a despedir? ¿Algo que a lo mejor que hubieses querido decir y ya no dijiste, o que no te pregunté, o que no dijimos? Eh, pues síganme en Solviol, síganos en Ruta Nua, estoy tratando de no morir de hambre, inscríbanse a nuestro curso, no es por nada, pero la verdad es que chulada de curso, nos quedó la neta re bonito, todo 10 de 10, alumnos 100% satisfechos con estas clases y pues que no sean culos, ustedes a compartir el conocimiento, o sea, yo sé que no todos tenemos, les digo, ¿no? Como las mismas capacidades o así. Por ejemplo, yo nunca me he considerado muy buena hablando de frente con las personas, nunca me he considerado buena como liderando, incluso compartiendo cosas, ¿no? O sea, es como yo ni sé nada, o sea, yo qué voy a decir, ¿no? Pero finalmente pasa, o sea, son cosas que pasan y que a veces, pues no sé, a veces yo siento que ni siquiera están dentro de mis manos, pero pasan, ¿no? Y ya están aquí enfrente de mí y es como, pues bueno, lo hago, ¿no? Pues ya que, o sea, aunque sea con el ya que, pero lo intento hacer, ¿no? De la mejor manera posible y a veces pues nos salen ciertas ventanas de oportunidad a nosotros como para salir de esa zona de confort. O sea, el chiste es, pues, sí, no hay que ser culos, o sea, hay que entrarle sin miedo al éxito y pues si nos sale mal la primera vez, pues puede que la segunda mejoremos, pero hay que estarlo haciendo porque si todo el tiempo estamos dentro de nuestra zona de confort y nos volvemos a cerrar, pues esto va a pasar para siempre, para toda la vida. Y se supone que nosotros éramos la generación chida para hacer algo al respecto por el planeta, ¿no? Entonces, pues hay que ponernos las pilas y no solamente, pues, generar chingos de conocimientos o no solamente compartirlos, sino, pues, o sea, ambos, ¿no? O sea, todo tiene que ser multidisciplinario. Y pues ya. Eso. Bienvenidos a la vida adulta. Va a ser un viaje bastante ajetreado, pero pues, ustedes pueden. Alma es una persona muy modesta porque dice que no sabe nada. Yo he aprendido muchas cosas de Alma y vayan a seguirla a sus redes porque seguramente también ustedes van a aprender algo.
Estás en todos lados como Soul Viol, ¿verdad? En todos lados como Soul Viol, y para las cuestiones del emprendimiento que tenemos de turismo biocultural, estamos como Ruta NUA. Excelente. Y pues bueno, en cualquiera de las páginas, ya sea Soul Viol, sencillamente, o Las Plantas de Bruce, van a encontrar el anuncio sobre nuestro curso que se viene para abril, ¿verdad? Marzo, 21, empezamos el 21 de marzo. Si Ah, este podcast sale antes del 21, empezamos esos días. Pero si entonces, no, vamos a tener otro para abril. exacto. Sí, es que no, este sale hasta abril. Ah, omitan eso. Bueno, la tercera edición del curso va a ser en abril, así que estén atentos y atentas porque pues se pueden inscribir, hay descuentos y va a estar bueno, está bueno, son varios, lo dividimos en algunos días de clases precisamente para que no se les haga muy pesado y pues que sea, la idea es que generen un producto de divulgación, no importa que cómo y qué sea, pero pues que se vayan sabiendo qué es la divulgación a grandes rasgos y pues con las ganas de pues, hacer un proyecto o aplicarlo, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias, Almita, por este rato que me regalaste, que nos regalaste, y muchísimas gracias a tú que nos estás escuchando, que llegaste a este momento. Si estás en YouTube, pon en la cajita de los comentarios qué te gustaría saber, si te gustaría que cotorremos más sobre estas cuestiones que hablábamos con Alma. Y si estás en Spotify o Amazon Music, pues ve al Instagram o al Facebook para decirnos lo que tú quieras. Y también a las redes de Alma. Muchísimas gracias. Almita, despidámonos. Pues adiós, muchachos, pasen a todas las redes, síganos, y sobre todo, pues este podcast fue de todo un poco. Pues gracias por escucharnos. Es el chismecito en general. El chismecito. Y pues prepárense porque vamos a tener otra participación de Alma próximamente. Ojalá y sea en persona. Las veces que nos hemos visto en persona no hemos podido grabar, pero pronto estará. Bien ocupados, créanlo, ¿no? Sí nos ocupamos a veces. Bastante. Pero pues aquí estamos para ustedes y para todos nosotros. Ahí nos guachamos la siguiente. Se cuidan. Bye.